Amigos, bienvenidos al Pulso del Poder. Les saluda Luis Betancourt, Andrés Franco volando, volando en algún lugar del mundo y Nelson Restrepo. Les damos la bienvenida a este tema como de costumbre, tocando todo esto que tanto nos interesa, sobre todo en los Estados Unidos, América Latina, pero principalmente Colombia. Colombia, que es un país con una larga historia muy complicada políticamente de seguridad nacional y por estos días atravesando por una especie de déjà vu. Ese es un término que se utiliza mucho en los Estados Unidos, como cuando uno tiene una sensación de que está viviendo algo que ya experimentó en el pasado. Eso es déjà vu y está viviendo Colombia de nuevo, desafortunadamente, por la violencia. Pero los autores de todo esto, de esta historia sin fin de Colombia, siguen allí. Y hoy tengo un invitado nuevamente que nos trae algo muy interesante porque no solamente pues es periodista que está en el exilio y en alguna oportunidad contamos por qué, presidente de Nueva República y que ha estado muy ligado a la política. No solamente es un periodista que opina en las redes sociales y algunas de sus opiniones son controversiales. Para mí lo han sido, pero es que ellos follow the money, ¿cierto? Hay que seguir todos estos vectores para saber a dónde nos lleva. El asesinato de Miguel Uribe. Y hoy vamos a hablar en el programa de cómo estas situaciones que uno no entiende, cómo pueden asesinar a un joven político, cómo está no solamente la familia profundamente consternada con un dolor que nadie puede imaginar. El que diga es que yo los entiendo, uno no podrá llegar a entender, pero uno sí tiene que cuestionarse. Uno tiene que cuestionar todo lo que le dicen, uno tiene que cuestionar la narrativa oficial y eso es lo que hacemos en el Pulso del Poder. Los saludo, don Ricardo Puentes. Bienvenido y gracias de nuevo por acompañarme en este programa, siempre con esas opiniones un poco controversiales, pero que realmente son las que uno necesita. Y lo quiero saludar y decirle, es que a veces es muy duro uno hacerse cuestionamientos que uno no quiere en el fondo conocer las respuestas. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, gracias Luis, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Se inicia, hoy están el senador Bernie Moreno, hermano de Luis Alberto Moreno, ¿no? Que crecieron en Chicago, que son colombianos, que es el primer colombiano que llega al Senado de los Estados Unidos, Senado federal, no es un Senado estatal, Senado federal. Hoy está en Bogotá, anoche se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, hoy se reúne con el presidente Petro, ahora lo vamos a escuchar, pero comienza, Ricardo, una etapa importante, el último año de la administración Petro, pero toda la organización, diría yo, de su partido o de esa coalición de partidos, porque el pacto histórico es una coalición de partidos que hicieron de izquierda para llevar a este señor al poder, pero también de la oposición. Y yo quiero que hoy hablemos de los que se perfilan hasta ahora y hablemos un poco de lo que le pasó a Miguel Uribe. Pero antes, yo quiero que me ayude con la foto número uno, por favor, Nelson, porque me pareció muy interesante lo que Ricardo publicó eh, hace unos días, recordando, y por eso es importante lo que nos tiene que decir Ricardo hoy, que quiero que lo aceptemos. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea que escuchemos primero, no ataquemos al mensajero, escuchemos el mensaje. Pero quiero empezar con esto, Ricardo. Esto lo escribe usted en mayo 28 del 2015 y dice, ¿qué sucede en el Centro Democrático de Bogotá? Pacho Santos debe deslindarse de sus adulones corruptos. Estamos aburridos de los caciques torcidos, rateros y sinvergüenzas que han sacado las arcas de la ciudad como si fueran sus canecas particulares. Esto no es solamente del 2015, esto ha seguido. Y dice, desde que Miguel Uribe Londoño
Llegó al Centro Democrático. Muchos se preguntaron qué hacía allí alguien que poco antes había solicitado apoyar a Gustavo Petro y desterrar a Álvaro Uribe Vélez del espectro político colombiano. Conociendo el talante bondadoso e incluyente del expresidente Álvaro Uribe, otros presentían que la aterrizada de Miguel Uribe, al igual que de los hermanos Santiesteban era, es que allí aparece algo, del Centro Democrático no traería nada bueno para el partido y tú publicaste algo en estos días. Yo lo dije que esto no traería nada bueno al final. Desafortunadamente lo dices porque culmina con el asesinato del hijo de Miguel Uribe Londoño. ¿Por qué escribiste esto? ¿Qué presentías tú o qué sabías? Bueno, en ese momento yo estaba todavía en Colombia. eh, Comencé a ver movimientos extraños. Yo todavía pensaba que Álvaro Uribe era un hombre de derechas, pero pensaba que estaba mal asesorado. Y, y se dio la oportunidad de que la primera elección para consejo y para alcalde que en la que participaba el Centro Democrático, pues era esa, fue en ese año. Y entonces ya me habían hecho la encerrona tanto José Obdulio como Fernando Alameda cuando yo estaba en el Congreso de la República, en la UTL. Yo no sabía que Uribe estaba detrás todavía. Me habían dicho que o cerraba Periodismo Sin Fronteras o me iba de la UTL. Entonces, pues yo me voy. ¿Y era Yo la me, UTL de quién? Era de Rangel, porque, porque Oxobdulo dijo que él no iba a tener UTL, que solamente iba a tener un escritorio y una secretaria. Y me dice, tira la oficina más grande del Congreso, sino que era pura gente de Expliquémosle a la gente que es una UTL, porque quizás la, la mayoría no la entienden las unidad siglas. la unidad de trabajo legislativo a que tiene derecho cada congresista. Ujú. Entonces, por mi trabajo, pues obviamente pues era obvio que iba a formar parte de la UTL de alguien. Yo esperaba que era de José Julio, a quien consideraba mi amigo, y él dice que en ese momento que no iba a tener UTL, que no iba a tener a nadie, solamente una secretaria. Resultó falso porque que era la oficina más grande después de la de Uribe, era la oficina más grande del Congreso y toda su UTL, ahí empecé yo a mirar la cosa, era de miembros de la JUCO, miembros de la JUCO y de Firmes y del MOIR y toda esa gente, de todos de izquierda. Bueno, entonces en esa época yo creo que duré un mes ahí en la UTL de Rangel, que era de la JUCO, y yo seguía publicando en Periodismo Sin Fronteras sin tocar a miembros del Centro Democrático, como Eber Bustamante, bandido del M-19. Yo dije, me comprometo a eso, a no mencionar. Pero como seguía yo con mi tema de los hermanos Galán y me llamaron al orden y me dijeron que no podía publicar más sobre los Galán. Yo, ¿por qué? Dijo, porque tenemos negocios. Negocios con los que son enemigos de Uribe, supuestamente. No, y eso Uribe lo sabe, y Uribe no sé qué, y Uribe dio la orden de que no había que publicar más. Y no, yo no voy a obedecer esa orden. Entonces, Rangel dijo que, y Alameda y José Obdulio, que ellos eran amigos personales, sobre todo Rangel, amigos personales de los Galán, y que no iban a dañar esas relaciones por mi culpa. En esa época la familia Galán, pues obviamente me atacaba mucho también y le descubrí todo el cuento de la corrupción en la Unidad Nacional de Protección. Fui yo el que empezó eso. Y, y descubrí que ellos tenían las manos ahí. Su primo, el Villamizar Pachón, eh, pues estuvo en un montaje en mi contra donde me acusaban de estar abusando sexualmente de mis hijos. Entonces Wow. me dijo Rangel y me dijo José Obdulio que si yo estaba tomando eso personal. Y yo, pues claro que es personal. Esto no es, esto es personal. Entonces yo dije, no, yo me voy, pero era como un diciembre, algo así. Entonces yo dije, déjenme eso es para contar el tema de ese artículo. Llegué yo y dije, déjenme estar hasta en febrero, porque yo había traído mi familia para Estados Unidos y dije, yo necesito dinero para mantenerlos y yo no tengo ninguna otra fuente de ingresos, me toca, déjenme aquí mientras yo decido a ver qué hago, a ver si me voy, incluyo la lista del Consejo de Bogotá o este tipo de cosas. Entonces me dijeron que sí, que me iban a dejar hasta marzo, pero mentira, salgo yo de la oficina, me dio por pasar por la oficina de contratos
Y el tipo estaba colgando el teléfono, dijo, estaba hablando de usted, ¿qué pasó? Dijo, dieron orden de cancelar inmediatamente su contrato. Yo, wow, me voy donde Uribe, pensando que no tenía nada que ver, y lo primero que me dice es, a usted, el doctor José Julio, lo quiere mucho. Le dije, pues mire lo que me acaba de hacer presidente. Ahí, ese fue el saludo de él, seguramente para bajarme el agua. Le dije, mira lo que me acaban de hacer, me sacaron esto, presidente, ¿qué voy a hacer? Tengo mi familia, no sé, qué tristeza que lo maltraten por culpa de esos señores Galán. Dije, pero ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a ver, no hay nada, no sé qué, de pronto no había nada. Pero le dije, mire, presidente, yo he pensado aspirar al Consejo de Bogotá. Si usted promete que este proceso va a ser democrático, yo me quedo. Si no, pues arranco ya mismo para Estados Unidos, pero yo me quedo acá. No, transparencia total. Dije, eso no está definido en la lista, ¿no? No, señor, no sé qué, aquí todo es como yo, correcto. Yo, ok, perfecto, me quedo. Yo dije, al único que le creo es a usted, presidente. Y me quedé, pero yo empecé a ver movimientos raros. Fernando Alameda ya me había dicho que no me fuera a sorprender si llegaba a haber gente del Polo Democrático, de Petro, en la lista del Consejo. Yo, pero ¿de qué estamos hablando? Digo, no, es que con el presidente Uribe, con José Julio, esto es una estrategia, hay mucha gente que está con Petro y él era alcalde, se está desvinculando de Petro y quiere venirse para acá, entonces no se sorprenda y por favor no vaya a criticar la cosa. Le dije, pero ¿qué es esto? Entonces comencé a ver que llegaban los anti-Esteban, gente del Polo Democrático, muy petrista, Diago, un poco de corruptos que comenzaron a llegar. Y entonces yo me voy a la oficina no, eso fue antes de irme a la oficina. No, sí, me fui por la oficina de Pacho Santos. Entonces le dije, yo quiero saber si en realidad las listas están abiertas, si va a ser un concurso, digamos, abierto, si va a ser claro, si va a ser limpio, transparente y no a dedo, porque yo tengo mi familia, ya tengo que mirar qué hago acá. Ya. Entonces me dijo, mire Ricardo, antes de que a mí me da mucha pena, me da mucho dolor lo que está pasando con usted en el Centro Democrático, que como que lo sacan y meten otra gente. Le dije, perfecto, eso no hay problema, pero yo quiero saber cómo va la lista. Y me dijo, la lista ya está hecha, la hicimos con el presidente Uribe. Y viene gente, la va a encabezar Angélica Garzón. Yo dije, pero Angélica, uno es comunista, no sé si de Angelino, de las FARC. ¿Qué estamos hablando? Digo, no, eso ya está definido, está aprobado, y eso ya lo charlamos con Angelino, y eres muy amigo nuestro, tanto mío como del presidente Uribe, entonces está. Y luego va a seguir la gente, viene gente del Polo, que es Santi Esteban, que ahí me nombró los que iban. Digo, o sea que la lista, los debates y todo esto va a ser carreta. Dijo, pues yo le puedo ofrecer a usted puesto 15, no más. Yo, pues, de aquí a que yo llegue al Consejo de Bogotá, y yo pensé que esto era una verdad, un debate abierto, todo que se iba a elegir por medio de quien conociera mejor Bogotá. Y pues de los que usted me ha nombrado, que mejor lo conoce soy yo. 25 años haciendo trabajo social, no político, social en Bogotá, lo conozco, de en ese momento. Entonces comienzan a hacerse las reuniones, aterriza Miguel Uribe, yo seguí yendo a algunas que me dijeron que fuera, y comienzo a darme cuenta de todo lo que estaba pasando. Miguel Uribe Londoño, un hombre de Petro, un hombre FARC, un hombre que estuvo metido siempre con la izquierda, un hombre bandido, estuvo preso, y ahí publiqué en ese artículo también de otro que me ¿Quién contactó, estuvo preso? Miguel Uribe Londoño. Estuvo preso. Sí, señor, por bandido. Desfalcó algo del Banco del Estado, no recuerdo muy bien el episodio, pero estuvo preso. Perdón, Eh, para que estemos allí en contexto, lo que dice Ricardo, ayúdeme con la foto número 2 mientras Ricardo nos sigue hablando, porque es que los que están escuchando a Ricardo dirán, pero este señor, ¿de dónde está sacando esas cosas? Y pues lo queremos documentar. Y mi propósito, porque yo soy un tipo de derecha, y para mí la derecha es el conservadurismo, que tiene que ver con axiomas, con las cosas que tienen sentido, que son pragmáticas, que dan resultados, no con la retórica y las promesas de la izquierda que siempre se quedan en ello y que destruyen todo. Todos roban, Ricardo, todos roban, pero la derecha, el conservador, es más pragmático y dice,
tengo que crear capital. Por eso el capitalismo, cuando dicen Estados Unidos es un país consumista, no es un país capitalista, produce capital y roban mucho, pero saben que si no producen capital no hay de dónde robar. La izquierda acaba con todo. Pero aquí está el contexto. Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, con Álvaro Leiva, con Alfonso Cano y con Raúl Reyes. Entonces nos estabas diciendo, lo de este señor causa un dolor, pero hay una frase que yo te puse en uno de tus tweets: cría cuervos. Bueno, o yo no sé si es que ha sido un cuervo también, el señor Miguel Uribe. Bien, entonces llega Uribe, Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, a manejar, de aterrizado a manejar todas las listas del Centro Democrático y comenzó a llevar a sus bandidos, pero gente del Polo, gente de Petro, y yo todavía no entendía cómo Uribe permitía eso. Hoy ya lo entiendo, el tipo es maoísta. Uribe es maoísta, igual que Petro es maoísta. También descubrí en la UTL, estando en el Congreso, la gran amistad que había entre la familia Serpa y Uribe. Fueron amigos, Uribe le hizo campaña a Serpa, y todos sabemos que Serpa A era, Horacio Serpa. sí, y del hijo también. Y Horacio Serpa, Uribe era ELN. Entonces eran muy cercanos, por eso con los Galantán hay una cosa Pero es ahí. que es muy difícil creer para alguien que el señor Álvaro Uribe tuviese inicios marxistas. Pero eso lo sabe uno y lo he explicado mucho aquí en el programa desde la escuela de Frankfurt, allá en Alemania. Ese era el objetivo, llegarle a ciertas élites, a cierta gente con un nivel académico, un nivel político, para calarles en las mentes y entonces poder meternos ese marxismo de manera mucho más sutil. Pero es que vea la foto número 3, hablando de lo que estamos viviendo en Colombia, porque Ricardo, indudablemente Álvaro Uribe le golpeó mucho a las FARC, golpeó al ELN, No, al ELN no. Al ELN no. no, No. no las combatió a todas. No, solamente a FARC. EPN, guerrilla maoísta, los indultó de uno y los llevó a gobernar con él desde la gobernación de Antioquia. Se llevó a su gente del EPL, que el EPL, los cabecillas del EPL maoístas, son los que se vuelven comandantes de las famosas autodefensas. Por eso los paras cogen la votación de Uribe, pues lo apoyan a Uribe en las votaciones y por eso gana. O sea, maoísta total. Eso no es comienzos marxistas, es maoísta total. De hecho, Gerardo Molina, el padre del maoísmo en Colombia, cuando lo presentan ya en toda su reunión de izquierda, les dice muy claramente, les presento, era muy joven Álvaro Uribe, les presento a Álvaro Uribe Vélez, el futuro de la izquierda en Colombia. Y así fue. Entonces mucha gente de esa misma línea pues comenzaron a tenerle celos a este muchachito, pero es que como también eso tenía plata, tenía dinero de, de narcotráfico, tenía plata para hacer su campaña y todo, porque el papá fue testaferro, eso es cierto, está comprobado, de Pablo Escobar. Entonces, Pero la gente no pensará, Ricardo, que tú estás hablando desde de pronto la rabia de lo que sí te es hicieron. posible, y me lo han dicho, y deje el odio, yo no odio a Uribe. De hecho, cuando me traicionaron y todo, yo aquí pasé un par de años diciendo, bueno, pues si Uribe considera que está bien que yo no esté en el Centro Democrático, está bien, será por el bien de la patria. Pero ya cuando comienzo a darme cuenta que es un hombre de izquierda, ya es otra cosa. Ahí es otra cosa. Y El, pues, el proceso de paz con las FARC, miren, en esta fotografía, que también es de una fecha del 4 de octubre del 2016, dice Álvaro Uribe: es mejor la paz para todos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Obviamente el señor Juan Manuel Santos fue el que impulsó los acuerdos de paz. Ayúdeme con la siguiente foto, porque aquí viene otra de las cuestiones y yo lo voy a llevar a un contexto, porque es importante saber el pasado. Y le voy a hacer una pregunta ahora a Ricardo, porque aquí dice en esta otra foto, el día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19. Y siempre hablamos de el gran problema que estamos viviendo hoy fue que le donaron a todos estos bandidos y terroristas que hoy en el poder. Y aquí está
¿Esto es verdad? El día que Álvaro Uribe pidió el indulto al M-19. Claro. Pero claro, es que eran de la misma bandola. Pues recordemos que Pablo Escobar financió todo lo del M-19, el asalto al Palacio de Justicia, y él dio la orden, Pablo. El Congreso, yo también lo publiqué en un artículo, ¿cómo fue ese indulto? Ese reindulto. Dio la orden de untarle la mano a los congresistas. Y a quién encarga o quién se encarga, para no asegurar algo que no me consta, quién se encarga de liderar el ritmo, o Álvaro Uribe Vélez. Y en una sola noche, en una sesión expresa en el Congreso, salió el reindulto de, del M-19, que encabezó todo Álvaro Uribe Vélez. Él no es que haya firmado como un congreso, no, él lo encabezó, lo dirigió, y pues yo digo, eso sí, mi convicción íntima, como dice el mismo Uribe, dice que fue por orden de Pablo Escobar y con dineros de Pablo Escobar. En esto, la foto número 5, Nelson, aquí aparece Jaime Garzón. A Jaime Garzón dicen que lo asesinaron los paramilitares, el humorista, pero también ha habido acusaciones de que este señor tenía algunos vínculos con algunos miembros de las guerrillas, particularmente de las FARC. Y quiero que veamos esta foto porque aquí aparece con estos señores de las FARC. Creo que este es alias Romaña, no sé si este es alias Romaña, pero eh, ¿usted conoció algo acerca del caso de Jaime Garzón? Sí tenía, según lo que usted pudo saber, vínculos con estos grupos. Sí, a Jaime lo conocí personalmente porque trabajamos en esa época en televisión juntos y, bueno, y vivíamos cerca. Yo vivía en las Torres del Parque y él iba mucho a, a la Macarena. Ahí se la pasaba. Yo lo conocí mucho. Y claro, el tipo era del ELN. Y por supuesto que negociaba secuestros con las FARC. Ahora, que era primo de Romaña, yo no sé, no creo. Pero sí negociaba secuestros, por supuesto, sí me consta. Él negociaba secuestros. Claro, y la gente, los secuestrados o las familias de los secuestrados iban y lo buscaban. Él hablaba con sus contactos en las FARC, le daban un dinero y yo no sé qué hacía con ese dinero. Supongo que se compraba lo que se compró. Una vez le ofreció a Margarita Rosa Francisco un Mercedes-Benz último modelo ahí en la 100 con 15, porque eso lo contó ella. Y le dijo que fueran novios o tuvieran algo y le regalaba ese Mercedes o no sé qué. Auto Ruiz, que yo no sé cómo llamaba eso. Bueno, el asunto es que él siempre fue de esa línea, Jaime fue de esa línea. Ahora, que lo haya mandado a matar a Uribe, no creo. Yo no creo. No sé, no sé. Parece que más fue como un asunto de ajuste de cuentas ahí. Y obviamente que se querían los paramilitares matarlo, por supuesto, y uno que otro general. En su concepto, detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay, porque se habla y el ministro de Defensa habló de alias El Zarco, y como lo mataron, aunque no hay cadáver, ¿cierto? No hay crimen porque no hay cadáver, pero como quien dice, ahí lo vamos a dejar, aunque escuché al abogado de la familia que dijo, no, la CIA, nosotros hablamos con personas que nos han buscado enlaces con la CIA y con algunos miembros de inteligencia israelíes que dicen que quieren colaborar con la investigación para saber quién fue el autor intelectual. Y obviamente uno diría, este señor hablaba de frente contra el actual gobierno de Colombia, contra Petro, contra las FARC, contra los grupos armados, contra el gobierno ilegítimo de Venezuela. ¿A dónde señala todo esto según lo que usted ha averiguado y lo que ha podido observar? Mire, hace varios años yo publiqué un informe de inteligencia que lo conocía perfectamente Uribe, que lo conocía perfectamente el entonces presidente Duque, donde el ELN decía, perdón, que se iban a tomar el poder. Decía que lograremos una Colombia socialista y había un plan ahí
de hacer unas marchas. Ese año tenía una marcha programada para una fecha específica, toda esotérica, ya no se pudo, pero la pospusieron y se produjo 1 o 2 años después, un año después en el gobierno de Duque también, que fueron las marchas estas, la cosa esta que hicieron, que pararon el país, la primera línea. Eso se produjo y lo había anunciado el ELN y así lo publiqué. Marchas, asesinatos selectivos de figuras de la política, del derecho, de intelectuales, una serie de asesinatos ahí. A Miguel Uribe le tocó de malas. Eso lo dije yo tan pronto lo asesinaron y mucha gente se me vino ahí, que ese corazón, que ese odio. No, cogieron al más desprotegido, al más bobo, digámoslo así. Porque Sí. ese no iba a ser presidente. Tenía ahí en donde lo mataron se ve. Yo dije 15 pelagatos ahí o 20, de los cuales, lo dije en su momento, de los cuales 7 deben ser parte de la banda de asesinos. Eso No era, es bestia. no era la ficha que quería Álvaro Uribe, Señor, o eso lo están. Era Miguel Uribe Turbay, no era la ficha que Álvaro Uribe había dicho: yo quiero que él sea el candidato del Centro Democrático. claro, es una ficha de Uribe, pero no significa que iba a ser presidente, sino la ficha del bobo para que un candidato fuerte de la izquierda lo tumbe en el primer debate. Lo que pasó cuando se eleccionó a Zuluaga, por encima de las encuestas, que esa le iba a ganar María Fernanda Cabal, eso era obvio. Se la Claro, tumbaron por primera, por segunda vez, yo no sé María cuánto. Fernanda hicieron un engaño con este Zuluaga. Sí. Entonces, como vieron que de tanto miedo a Petro, que ese miedo se lo empezaron a cocinar, también anuncié que Petro iba a ser presidente muchos años antes, que lo habían pactado Uribe, Santos, las FARC y Castro, y que iba a ser presidente sí o sí. Entonces llegan y montan a más bobo que Zuluaga, pues que este tipo no tiene nada que hacer. Ya habían crecido el coco de Petro, un tipo de 300.000 votos, ya había hecho final con Iván Duque. Entonces comienza a crecerse de tanto miedo que le tenía la gente a Petro, que ya ha sido alcalde, comienza a crecerse Zuluaga y lo quitan. Ponen a este marigonero de Medellín, a Fico, lo ponen, que ahora entonces nos vamos todos con Fico y comienza a crecerse Fico y tampoco sirve, entonces hay que quitarlo también. Entonces fue cuando se unen finalmente con este petrista de Bucaramanga, con el ingeniero Rodolfo eh, Hernández, Rodolfo, un hombre petrista absolutamente convencido de Petro. claro, petrista. Él Claro, había dicho, él dijo antes de que lo escogieran, él dijo: yo voy a votar por Petro. Eso sí, es lo que uno no entiende. Uno dice: ¿cómo es posible que semejante tipejo de la política termina siendo el candidato que va a enfrentar a Petro, al tipo de la izquierda, pero que no es ninguna oposición? es la misma banda. De hecho, el uribismo, exactamente José Obdulio Gaviria y el mismo Uribe tenían negocios con Hernández en Bucaramanga. Tenían negocios, hacían contratos, cosas, vainas, y en general en toda la parte de Santander y en Arauca. Tenían muchos negocios allá. Y eran de los mismos. Y comienza a crecerse el Rodolfo Hernández también, a punto de ganar, entonces se viene para Estados Unidos, deja la campaña votada y ya, hicieron lo que quisieron, hicieron hasta trampa, vieron hacer allá. Y se devuelve Rodolfo para Colombia y lo primero que hace es reunirse con Petro y semejantes abrazos y besos y caricias. Y a los pocos días se reunió Uribe con Petro, ya presidente. Entonces, y con el mismo Miguel Uribe. Entonces, él quería montar a Miguel Uribe no para combatir a la izquierda, porque el mismo Miguel Uribe siempre ha sido de izquierda, siempre fue de izquierda, abortista, pro ideología de género, pro legalización de la droga. Él hizo ese trabajo en la alcaldía de Peñalosa. Él hizo ese trabajo para la izquierda. Y ahora que derecha, ¿de dónde, por el amor de Dios? ¿De dónde? Pero eran monigotes Es que que, querían. yo y Andrés en este programa hemos dicho, y yo he esperado que la gente tenga eco en lo siguiente, porque por ejemplo en Estados Unidos, que la gente piensa que el Partido Demócrata es demócrata,
y que el Partido Demócrata es de derecha, y el Partido Demócrata es un partido de marxistas. La gente les da dificultad de entender esto y que muchos republicanos, como lo que pasa en Colombia, son de la misma ideología, pero están en el partido de la oposición. Eso se llama la dialéctica hegeliana y eso muy bien lo planteaba Friedrich Hegel. Pero en Colombia, cuando se dice que es que llegó Petro porque Colombia se cansó de tener gobiernos de derecha. Y yo digo, ¿qué presidente por Dios ha sido de derecha en Colombia? Andrés Pastrana. ¿Qué gobierno de derecha cuando uno ve que hoy, por ejemplo, yo digo, Álvaro Uribe Vélez hizo un primer buen mandato, le trajo seguridad pública al país, dio resultados, fue diferente, pero cuando uno comienza a analizar los orígenes, uno llega a la pregunta de hoy. ¿Su idea ha cambiado? ¿Es en realidad, podemos confiar en que es una oposición real o simplemente es un nuevo engaño para llevarnos a una elección ya acomodada y decidida de antemano? No, no es un nuevo engaño, es el mismo viejo engaño. Y lo he publicado y lo he dicho en innumerables entrevistas. Hay un evento que desarrolló la Fundación Buen Gobierno, creada por Fidel Castro y por Juan Manuel Santos, donde diseñan en el año 1997 con todos los actores políticos y de publicidad de Colombia, había periodistas, había gente de las FARC, gente del ELN, paramilitares como Báez, políticos, hasta el Esmeraldero Carranza estuvo ahí. Diseñaron en el año 1997 lo que serían los próximos 17 años de Colombia y lo llamaron Destino Colombia y dividen eso por escenarios y comienzan a planear desde ese año qué era lo que iba a hacer y la meta era llevar a Colombia a donde está. Falta todavía la nueva constituyente. Entonces, en ese año 97 dijeron, bueno, está gobernando Samper, aquí ya no hay nada que hacer, ya estaba de salida, entonces dejémoslo así, pero el próximo presidente tiene que ser un hombre que vaya a iniciar los diálogos con la subversión, con las FARC específicamente. Tiene que ser diálogo, pero ahí no va a haber nada. Ahí no va a haber nada, eso no se va a concretar nada, pero todos los medios, todas las organizaciones políticas, todos los centros de pensamiento tienen que apuntar a ambientar el tema de los diálogos con las FARC. Pero eso En no va a realidad pasar ahí. fueron, en realidad fueron unos acuerdos de narcotráfico, porque ahí están los resultados. No, ese próximo presidente no hizo nada como estaba planeado, que fue Andrés Pastrana. Uh-huh. Pero le despejó el país, los dejó crecer, bla, 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 bla. Dicen en el 97, el próximo presidente después de este que viene, tiene que ser un hombre, le dieron hasta el eslogan, de mano dura y corazón grande. Ese tiene que hacer un primer gobierno donde va a combatir a las FARC sin derrotarlas, va a combatirlas y las va a tener que llevar hacia una propuesta de paz. Pero tiene que combatirlas, tiene que dar duro, tiene que, mejor dicho, permitir que el ejército actúe, pero al mismo tiempo que permite que el ejército actúe, tiene que darle entradas a las organizaciones de derechos humanos. Uribe le da entrada a Human Rights Watch, que fue con Vivanco. Entonces, al mismo tiempo que le da vía libre al ejército para que combata la subversión, que ningún presidente lo había hecho, entonces él y Santos se inventan el tema de los falsos positivos, que no era nada más pues, ¿qué eran los falsos positivos? No era como creen que cogen un muchacho para un campesino y le ponen un uniforme y lo matan. No, los falsos positivos fue lo que, y lo ha dicho el general Montoya, era coger, no, a mí no me traigan presos, a mí no me traigan, si van a combatir allá las FARC y toda esa cosa, a mí no me traigan presos porque eso lo sueltan. Entonces, ¿qué era? Tráiganme Era, desvividos. eran ejecutarlos. Obviamente era una cosa ilegal, es una ejecución extrajudicial, digo yo, pero Claro. eran bandidos. Entonces, ¿qué cogen? A los mejores combatientes del ejército, estando todavía presidente Uribe, a los mejores combatientes del ejército, estaba el ministro Santos, y salen el 29 de octubre, sale un 29 de octubre, la idea era que ese día tenían que ser 29 generales y coroneles que iban a sacar
pero dos no les contestaron las llamadas, entonces quedó como los 27 del 29 y se inventan. Y ninguno de esos 27 oficiales, altos oficiales, resultaron involucrados en nada. Todos pudieron demostrar que no tenían nada que ver. Se inventa antes de esa conferencia de Uribe y de Santos, para decir que si hay falsos positivos, se inventan unas visitas del general Suárez Bustamante, alias La Machaca, a unas guarniciones militares para hacer un informe. Y dicen que a partir de ese informe se descubre que hay falsos positivos. Yo vi el informe de La Machaca, yo lo tuve en mis manos, yo lo tengo. Y es una cosa que era que no, que faltan 50 casquillos, que faltan no sé cuántas municiones, pero lo que sí iba a hacer Bustamante a las guarniciones militares era a beber whisky, a estar con prostitutas. ¿De quién iba acompañado? Del director de Derechos Humanos, Carlos Franco, guerrillero cabecilla del EPL, a quien Uribe pone a manejar todo ese tema de derechos humanos y de la paz. Era EPL, hay que recordar, Y que EPL. tenía entonces conversaciones con José Miguel Vivanco. Por supuesto. Entonces comienzan a atacar al ejército, les quita al mismo Uribe, les quita el fuero militar y los entrega a una justicia de izquierda, que era la de Mario Iguarán. Oh, sorpresa, ¿quién es el que elige a Mario Iguarán? ¿Quién lo propone? Uribe. Siendo un hombre absolutamente de izquierda. Y Iguarán se encarga de hacer todo eso. Luego pone como, luego viene Santos y dicen en 1997 que esa primera gobierno del hombre de mano fuerte y corazón grande, pues tenía que hacer un combate que era una cosa muy popular. Es una especie de mind games, como de juegos mentales con la Sí, población, con el sí. electorado. Entonces, que iba a avanzar, tenía que postrar a las FARC para invitarlos al diálogo. Y en ese gobierno es que Uribe comienza secretamente con Juan Manuel Santos y pueden buscarlo en Google, comienzan a llamar a las FARC, a dialogar con ellos, comienza Uribe con sus cosas de que si hay que someter, si hay que llevarlos al Congreso, hay que llevarlos, si hay que darles impunidad, hay que darles impunidad, pero que se acabe, que la paz, que no sé qué. Dicen en el 97 que el segundo gobierno, cuando todavía no había reelección, que ese segundo gobierno de ese hombre de mano fuerte y corazón grande tenía que ser un desastre, una cosa de corrupción total y esto y lo otro. Y así fue ese gobierno de Uribe, un desastre. Entonces, ¿cómo sabían en el 97 que iba a haber reelección? Hombre, todo estaba planeado. Después de eso, tiene que haber ese gobierno, o sea, ese fue ya el que vino, de Santos, que concreta, en ese gobierno de Santos, dicen en el 97, y no nombran a Santos, pero sí presidente, que ese gobierno tenía que concretar la paz con el FARC. Eso fue lo que pasó. El Se acuerdo roban, entre bandidos. se roban el no, Uribe entrega la victoria del no, y todo bien, y todo bien, y toda esta cúpula de uribistas está, Uribe entregó la victoria del plebiscito del no de claro, la gente. claro, eso está publicado y todo el mundo lo sabe. Yo hice el reclamo en Miami, precisamente con Mario Díaz Balart, que estaba ahí, estaba senador Rubio, estaba esta Iliana Rosenthal, y le dije, bueno, ya Ileana ganó Ros-Lehtinen. ese. Le dije, ¿qué va a pasar? Que es castrista, entre otras cosas. Le dije, ¿qué va a pasar? Claro. Entonces dice, no, no va a pasar, no sé qué, nosotros prometimos que íbamos a hacer unos mejoras. Y no, presidente, el pueblo votó no y no es no. ¿Cuándo le vamos a exigir la salida a Santos? No, no sé qué. Embolató, se fue a dialogar con Santos, como lo relatan en entrevistas la Claudia Bustamante, la misma María Fernanda Cabal, el ex procurador Alejandro Ordóñez, a quien entrevisté personalmente. Contó cómo fue, se los citaron, reunieron y comenzaron a convencer a todo el O, mundo que era mejor. o sea que esa crítica y ese enfrentamiento entre Santos, que ante la luz pública, la opinión pública, no se pueden ni ver, o por lo menos Santos pone cara de yo sí quiero una relación con el presidente, respeto, pero Álvaro Uribe no lo puede ni ver. ¿Es legítima? Sí, pero no por las razones que la gente cree. Resulta que el protagonista de La Paz iba a ser Uribe. ¿Y qué hace Santos cuando sale elegido? Ni un puesto para el uribismo, ni uno. O sea que sí se Oh, les torció. Eso pero no estaba no, planificado. no ideológicamente. O sea, todo seguía. Pero José Obdulio estaba dando cuenta que iba a ser ministro, Paula Holguín, ministra de no sé Paloma, qué.
Paloma no recuerdo que la hayan nombrado. Paloma es de izquierda, ya lo ha hecho, es marxista. Sí, Pero en para la ese gente, perdón Ricardo, para la gente es difícil digerir eso y yo quiero reiterar mi posición y es que yo no quiero, nadie quiere que el gobierno Petro siga, que el pacto histórico siga. Yo no quiero a la izquierda es destructiva, desastrosa y uno tiene que ser inteligente. Esto es lo que hay. O sea que la oposición no está en oposición. La dialéctica hegeliana dice crear una crisis, la crean, crean la crisis, le ponen una tesis, le presentan una antítesis para traer una síntesis. Eso es lo que decía Friedrich Hegel, pero tanto la crisis, la tesis y la antítesis son manejados por el mismo ente. Yo estando en Miami estando unos días como corresponsal de la FM, había una reunión de Concordia. ¿Tú sabes qué es Concordia? ¿De dónde viene Concordia? Del Open Society. El Open Society es de George Soros. Y yo les dije, en Bogotá les dije, yo tengo el tema de Concordia porque hay reuniones en Miami y me dijeron, no, no hables de Concordia. Y yo, pero ¿por qué no voy a hablar de Concordia? Claro, cuando uno ahonda, Ricardo, quienes hacen parte de Concordia, que es una organización globalista de izquierda del Open Society de George Soros, pero en su branch, en su rama para América Latina que se llama Concordia, ¿quiénes están allí? Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Álvaro Uribe. sí, señor. Todos. Sí. Entonces es lo mismo. Entonces la traición de Santos no fue ideológica, sino de protagonismo. Entonces le quita la Colombina de la Paz a Uribe y eso pues ya le molestó muchísimo y le quitó puestos a Uribe, por supuesto. Entonces, ¿cómo mantiene su burocracia? Entonces, le quitó eso y además que Santos se lo merecía porque Santos fue el que creó eso, ¿no? Fue el que creó ese engaño y él es fue el originador junto con Fidel Castro de lo que debería pasar. Entonces, él se lo Que merecía. Santos viene de un nivel más Sí, internacional porque sí, estudió en Londres, fue compañero de pupitre de Tony Blair, sí. se ha movido en escenarios a nivel internacional con élites más que Uribe y que otros con toda la popularidad que tiene Uribe. Pero en esta recta final del programa, quiero que veamos el video número 6, Nelson, porque la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? Porque de todas maneras, yo, y lo voy a confesar, yo, si el que va a salir es el que diga Uribe, porque es el que va a enfrentar, yo voy a apoyar eso, y lo digo aquí, porque no hay de otra. ¿A quién podemos? Mire, este señor fue parte del gobierno de Juan Manuel Santos, y lo que pasa es que ahora en X, en Twitter, veo que este señor está tomando fuerza. Y gente, y gente que yo digo, escuchémoslo, y entonces me das tu opinión. Escuchemos a Juan Carlos Pinzón. Es inaudito que la creación de unas llamadas zonas binacionales se las cuenten a los colombianos el dictador de un país vecino. Es simplemente inaceptable. Las consecuencias pueden ser gravísimas para nuestra soberanía. Ya en territorio venezolano y en las zonas de frontera actúan los grupos terroristas criminales del narcotráfico. Es muy grave que esto simplemente signifique que se les regalan esos territorios a esas organizaciones y que en cambio los colombianos queden sometidos y sin la posibilidad de hacer uso de sus recursos y su territorio. Este señor habla con mucha elocuencia. Él fue ministro de Defensa de Santos, fue embajador en Washington, tiene contactos, obviamente hizo grandes relaciones con los norteamericanos y tiene ese rostro de que uno dice, no, este es buenísimo. Y la gente en las redes dice, este va a ser. Eh, pero lo que hemos hablado hasta ahora no nos tiene que llevar a pensar, oiga, dudemos de esta gente. ¿Qué opinas? Yo en su momento también publiqué sobre Pinzón. Eh, era el amiguito, no sé si todavía, de Juan Manuel Santos. Y bueno, está bien, sus preferencias sexuales a mí eso no me importan. Ah, pensé que amiguito Pero el hombre político. era por allá Obviamente cónsul, lo es. era cónsul por allá en Houston. Y Santos, Juan Manuel, no le dolía mucho la lejanía del muchacho. Venía mucho a Estados Unidos, pero finalmente lo llevó para Colombia y lo nombró ministro. Bueno, eso es una cosa. Pero el Sí, tipo en su discurso público decía muy claramente que de las FARC había que combatirlas, que no al acuerdo, no sé qué, que no estaba de acuerdo, mientras su
su patrón, Jefe. Santos, estaba con el tema de las conversaciones de paz, pero está la tesis, la antítesis y la síntesis, está claro en el gobierno. Entonces salía Pinzón hablando porque él no estaba de acuerdo, que él iba a velar por los intereses del ejército, de no sé qué, si sé cuántas, de representante, qué tal. Y lo mismo salía este general Mora, otro bandido, hablando fuerte, ya estuvo dándole la mano a todos esos sinvergüenzas zampones de las FARC. Pero yo me encontraba a Pinzón en las guarniciones militares, que yo visitaba mucho las guarniciones, hablaba con los soldados que estaban presos por el tema de los falsos positivos, por un poco de cosas, amputados, pero los tenían Los envainados. chivos expiatorios. Sí, una tristeza. Yo visité durante muchos años, era una tristeza. Y este tipo hablando. ¿Y qué decía Camilo Pinzón en las charlas que daba en las guarniciones? Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos decía, muchachos, no hay nada que hacer, esto va porque va. O sea, no queremos aquí oposición, no hay que hacer oposición, esto va porque va. Hay que aceptarlo, hay que aceptar el tema de las conversaciones con las FARC, no hay nada que hacer. Eso yo he tratado de protestar, pero no, esto va porque va. Ablandando la tropa, ablandando algunos ruidos de sables que había por ahí de que muchos oficiales se iban a levantar contra eso y que se tenía que armarse, se armaban, eso se armaban en las guarniciones. Y decían, si tenemos que irnos para el monte y salir de aquí, y pues nos vamos, pero no vamos a permitir que Colombia la entreguen a las FARC. Pero entonces el trabajo de Pinzón en las guarniciones era ese, ablandar a esta gente. Ablandarlos. ¿Está pasando eso ahora en el ejército? No, digamos que la mayoría de los mandos militares, si no todos, son ya todos sinvergüenzas. Empezando por Pedro Sánchez. Eso fue parte de lo que diseñaron en el año 1997, que era parte también de la cosa del Foro de Sao Paulo, exterminar el ejército. La gente piensa que porque alguien tiene un uniforme es bueno. No, Fidel Castro tenía un uniforme, Raúl Castro tenía un uniforme, Hugo Chávez tenía un uniforme, Mao tenía un uniforme. Diosdado Cabello. Por ejemplo, eso no significa absolutamente nada. Vuelven un ejército que ama a su país, que su país lo ama, pero aquí en Colombia, digamos, allá en Colombia ha sido muy difícil convertir al ejército en fuerzas de izquierda. Sumiso. Entonces comienzan Es que fíjate que esta semana, viendo una entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez y le preguntaron, oiga, si a usted como comandante de las fuerzas militares, ¿cierto? El comandante en jefe, o sea, el presidente, le ordena que debe de ayudar a defender a Venezuela, ¿usted qué haría? Y él dice, no, lo que pasa es que el presidente es mi jefe. Y yo pensaba, no, a mí me tienen que votar, pero yo digo, no, a mí me llamaron, él es mi jefe, pero yo soy militar porque he sido llamado a defender la Constitución de Colombia por encima del que sea, llámese el que sea. Esa tenía que ser la respuesta. El tipo fue obviamente políticamente correcto y dijo, no, es que él es mi jefe, aunque no vamos a hacer nada. Yo estoy seguro que nosotros no vamos a hacer nada que nos lleve a eso porque estamos para defender el territorio nacional. Mire este video para preguntarle entonces qué hacemos. Este es el video número 7, Nelson, porque aquí está la reunión que tuvieron ayer y que han tenido en los últimos días. Y esto dijo María Fernanda Cabal en las últimas horas. Escuchémoslo. Hemos decidido que seguimos con el acta, donde en octubre tendremos candidato único a través de una encuesta internacional confiable para prepararnos para marzo en una contienda de consulta pública abierta como lo harán los demás partidos. Aquí no puede entrar nadie que no haya estado en un proceso que viene desde hace más de un año, porque he visto rumores que van y que vienen, que van a meter a alguien más. No. Seguimos con la misma acta que era también honrar a nuestro compañero hoy asesinado Miguel Uribe y los que quedamos seguir en la contienda electoral. Si tiene alguna intención de entrar alguien más, tendrá que recoger firmas o tendrá que buscar el aval de un partido y aspirar a que sea recibido en marzo por el presidente Uribe, por el director del partido y por las consideraciones que hagamos nosotros y las bases. Aquí no pueden entrar santistas, ni travestis de la política, ni camuflados, porque ya suficiente nos ha pasado. Somos Paola Holguín,
Paloma Valencia. Andrés Guerra es otro, ¿no? Otro senador. Pero mi pregunta es, para mí, María Fernanda Cabal, y tú lo dijiste al comienzo del programa, era la que se había ganado a pulso la nominación por el Centro Democrático en las anteriores elecciones, y el propio presidente Uribe le hizo conejo con esta gente, con Zuluaga, y la sacaron. Ella sigue firme allí. Yo la conozco personalmente, tú también la conoces. Me parece que es una mujer muy inteligente, me parece que es una mujer que tiene ideas de derecha, hasta donde yo he hablado con ella, muchas veces tuve la oportunidad de hablar con ella, pero que no va a llegar. Muchos dicen que polariza demasiado, pero es que ahora cualquier persona que salga a decir algo medianamente con sentido común van a decir que está polarizando. ¿Cómo ves tú eso? ¿Y quién puede ser el candidato que nos saque de esa locura que hay en este momento en la Casa de Nariño? A mí me molesta de María Fernanda Cabal y la estimo mucho como a su esposo, José Félix Laforí, pero es muy uribista. Ella sabe quién es Uribe, ella sabe lo bandido que es, ella sabe lo Y marxista que ella lo ha es. dicho, es que él tiene su No, corazoncito mamerto. corazoncito, pero es que frente a frente utilizaba, bueno, ella sabe quién es Uribe. Él no tiene, es un bandido. Entonces, y el hecho de que esté puede ser estrategia de ganarse el corazón de, no sé, pero una cosa dice el burro y otro que lo están calmando. Ella puede decir que no va a entrar nadie, puede decir que no sé qué, puede ser una cosa. De hecho, nombra al compañero Miguel Uribe, pero ella y Paloma hicieron una protesta porque es que Miguel estaba utilizando técnicas eh, poco santas, por no decir otra palabra, para amañar las encuestas, para salir con estudios chimbos de preferencias. Y ellas protestaron, porque ellas también sabían que era el consentido de Uribe. Entonces trataron digamos, de trancar eso con Miguel Uribe, pero, o sea, es una cosa, bueno, una cosa lo que piensa ella, lo que quieren ellos, que obviamente están sus deseos personales, sus ambiciones personales, y otra cosa lo que ya decide Álvaro Uribe, que depende de lo que diseñaron en el año de 1997. Uribe no se manda solo. Uribe no se manda solo. Entonces, yo no creo que Petro se perpetúe en el poder, no creo, porque ya el G2, ese atentado Miguel Uribe tenía firma del G2 cubano. Ya tengo información, he publicado también, de que el G2 ya no quiere más a Petro porque A es un Petro. loco, es un loco. No es que no lo quieran por izquierdista, sino por loco, porque está dañando la agenda de ellos. Entonces necesitan a alguien más que se lo traje más fácil. ¿Y qué el video número 10, Nelson, ya el último, qué papel, si es que hay algún papel, porque la gente se pregunta, ¿cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos permita, aunque eso también tiene una respuesta que yo le he dicho muchísimas veces, el chavismo no llegó a Venezuela solo, el castrismo no llegó a Cuba solo, porque desde el Council on Foreign Relations de los Estados Unidos y toda esta maquinaria que empezó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esa gran corporación Rockefeller y esas grandes familias que después, a comienzos del siglo XX, formaron la Reserva Federal, pues ellos siguen manejando todo. Y no es que Fidel Castro les coló allí, porque ellos financian todo. Esa es la dialéctica hegeliana, financian la derecha, financian la izquierda, y al final ellos son los que determinan las cosas. Pero miremos el video número 10, este es Bernie Moreno, hoy se reúne con Gustavo Petro, ayer se reunió con Álvaro Uribe, se reunió con alcaldes, él dice que Estados Unidos está muy pendiente de lo que vaya a pasar en este último año de gobierno de Gustavo Petro. Escúchenlo. Voy a hablar, a ver qué es, para que entendemos nosotros en los Estados Unidos qué están pensando el gobierno. Pero lo que nosotros queremos también salir de esta reunión esta mañana es entender cómo podemos hacer cosas juntas por los próximos 12 meses que ayudan a ambos países. Entonces es con ese espíritu que voy a hablar con el presidente. Obviamente respeto que es el presidente de Colombia, elegido por el pueblo, y vamos a ver qué podemos hacer sobre los próximos 12 meses juntos,
y cooperativos para tener una transición importante agosto 7. Allí está Bernie Moreno, senador por el estado de Illinois, en los Estados Unidos, y que es de origen colombiano. Nació ¿En en Ohio? Bogotá. Ah, es Ohio, es Ohio. Ohio. Es Ohio, es Ohio, perdón. Pensé que era Illinois. Illinois es un estado demasiado demócrata, ¿cierto? Demasiado demócrata. Pero la pregunta final es, yo tengo muy claro que yo no quiero a la izquierda. Yo aborrezco a la izquierda. Este gobierno de Petro me parece, entre todo lo malo que ha habido, lo peor que puede haber. Además porque le ha faltado clase y hasta para hacer el mal se necesita un poquito de clase. Pero yo digo, si en el fondo alguien nos va a poner y Uribe tiene muchísimo poder político, mando político, ¿quién puede ser? Aparece Abelardo de la Espriella. Yo quisiera entre todos lo que uno le puede poner bemoles, porque Ricardo, no hay nadie perfecto y no hay nadie de derecha en Colombia que uno diga, viene con la fuerza y viene con una idea, ideología y un plan realmente de poner orden y de levantar, make Colombia great again. If at any time Colombia has been great, y en algún momento ha sido grande, hermoso para nosotros los colombianos, pero con mucho sufrimiento. ¿Quién podría ser? ¿Estados Unidos puede tener algún o no les interesa? ¿Cuál es tu opinión final? En Colombia somos todavía tan provincianos que llega Bernie Moreno y ya dice, no, Estados Unidos, no, es un senador respetado. Pero le habla al oído a Marco Rubio y a Marco Rubio le habla al oído a Trump. Puede que sí, puede que no. Marco Rubio, pues sin ser amigo personal de Álvaro Uribe, pues tiene votos. Señor. Todos ellos son. Todos están, Marco Rubio, María Elvira Salazar, Bernie Moreno, todos son allegados a Uribe porque Uribe es el símbolo de la oposición de la actual administración de izquierda en Colombia. Esa es la imagen. Sí, y es posible que Rubio no sepa realmente quién sea Uribe. No, no creo que sepa. Pero, pero, pero eso de que le habla y que Trump no va a intervenir en Colombia absolutamente, a menos que se convierta el gobierno en una amenaza para Estados Unidos, eso ya es otra cosa. Pero la política, La amenaza del manejo del narcotráfico. correcto, Ojo. correcto. Pero la política de Trump que me parece muy buena es cada país defina sus cosas. Y si llega un gobierno como el de Petro, pues hay que hablar con el de Petro. Si llega a hablar con el del Partido Comunista Chino, entonces hay que hablar con el que sea. Siempre en los intereses de Estados Unidos, por supuesto, como debe ser. Pero no es que le interese la paz del mundo, bueno, le interesa, No. pero no el asunto de que va a Es el intervenir, imperio y que es se el que vuelva Estados Unidos otra vez como el policía del mundo. No, él no le interesa. Sabe que hay ciertos factores que van a alterar la seguridad de Estados Unidos, por supuesto, y está muy pendiente, pero intervenir, a él le da igual si sale elegido Miguel, bueno, Miguel si estuviera vivo o Claudia López. El asunto es que no afecte los intereses y que se pueda tener un buen diálogo, pero Trump Pero fíjate, Ricardo, lo que está planteando Estados Unidos con el control de aguas internacionales en el Caribe, con la denuncia continua del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, porque Pam Bondi ya la enfiló en contra de Maduro y todo esto de la recompensa, esas son señales de que ellos no intervienen directamente, pero yo pensaba, porque es que la gente en Twitter decía, señora Bondi, yo sé dónde está. Y obviamente, pues eso suena muy chistoso, muy cómico, pero obviamente lo que está buscando Estados Unidos es decirle a los militares venezolanos que están allí diciéndole, oiga, son 50 millones y los traemos para Estados Unidos, les damos identidad, y 50 millones son 50 millones, Ricardo. sí, aunque es por el tema de narcotráfico, no de que sea un comunista, es por el narcotráfico. Narcotráfico. Entonces, pues eso ya tiene Y lógica eso le convendría a Colombia. Sí, no, porque ¿cómo demuestran que Petro es narcotraficante? Es muy sobado. No, pero los debilita la alianza.
debilita la alianza No, y como dice la frase, cuando veas a a tu vecino, ¿cómo es? Las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. no la debilita. De hecho, Álvaro Uribe fue gran amigo de Hugo Chávez, muy buen amigo. Iban a parrandas vallenatas y todo, y ahí no hubo ningún problema. Cuando llega Santos, y el problema que hubo era para que surgiera Santos, para que creciera Santos, de Santos como ministro, para que fuera presidente, Santos como ministro comenzó a atacar y las cosas, las mejores cosas que he leído yo contra Hugo Chávez, la escribió Juan Manuel Santos en la revista Diners en Colombia. De lo mejor, lo desnudó y todo, pero todo fue un show. Tan pronto es elegido mi nuevo mejor amigo. O sea, Mi ahí nuevo no va a mejor haber amigo. ahí no va a haber nada. Eso está en la agenda. Pero entonces deme un nombre porque alguien tiene que elegirse y alguien va a salir elegido. Tanto en la agenda está que en los años 60 volvemos otra vez con el ELN, yo lo publiqué también en su momento, publicaron un librito, es que lo publican, diciendo que querían desmembrar específicamente a Colombia, tomar varias regiones y anexar lo que es la Guajira y algunos departamentos colindantes con Venezuela, anexarlos a Venezuela como repúblicas Ya que ese plan independientes es viejo, y viejísimo. el Y plan ahorita, binacional. y ahorita salen con eso y la gente, y Uribe lo conoce, y lo conocía Duque, y Santos por supuesto. El plan sigue porque sigue. Pero entonces, pero entonces tenemos un año para hablar de todo esto de aquí a las Como siempre, elecciones en mire, marzo, legislativas y presidenciales, pero uno mire, tiene que ir pensando en alguien y planteándole, perdón Ricardo, planteándole a la gente qué es lo que más nos conviene, quién es el menos malo, cuál de todos estos diablos es el menos protervo. yo no creo que uno deba votar por el menos malo, porque esa ha sido la lógica que se ha seguido en todas las votaciones. No me gusta Duque, pero es que es el menos malo, porque es que el otro está Petro. No sé qué, pero que es que es menos malo porque no sé qué. Pero desafortunadamente esa es la dinámica de la política, porque No, uno no esa puede votar por un personaje que no existe. no importa, no importa. Yo creo que se debe votar por el mejor. Y eso dije yo cuando se había lanzado Alejandro Ordóñez. Dije, el tipo es el mejor. Va a echar abajo los acuerdos con las Sí. FARC, va a tumbar toda esta cosa. Hay que Yo, votar por él. yo Y lo conocí en comenzaban, Miami, yo lo conocí en no, Miami, hay que muy ser extra. inteligente y Alejandro Ordóñez es un tipo muy inteligente, conocedor obviamente de la ley y que tenía unas ideas muy buenas. Pero, ¿qué pasó con él? La gente decía, no, Ricardo, es que usted no sabe nada de política, es que hay que votar por el menos malo. Y él no llega, él no tiene la fuerza. Por Dios, ¿cómo va a tener la fuerza si la gente está pensando así? Y es lo que las corrientes políticas, los medios de comunicación, todo apunta para que cada colombiano en su cabeza se piense el gran estratega político y dice, no voy a votar por este, sino voy a votar por este porque es el menos malo, y ahí donde Colombia una y otra. Ese es el plan y eso va a seguir adelante. Y mientras no cambiemos eso, vamos a estar siempre igual. O sea, de María Fernanda, uribista, este tema a mí me preocupa mucho, me preocupa muchísimo, porque es lo que Pero diga, ella ella obviamente tiene unos nexos emocionales y yo no sé si de ideas, pero ella es una mujer con carácter y es una mujer que a mí me parece que es buena persona. Me he reunido con ella 3, 4 veces, hemos hablado extensamente y me parece que es una mujer, sabe mucho de geopolítica internacional, de muchas cosas, conoce la política, pero siempre dicen, ella divide mucho. El bemol allí de Ricardo es, pero es uribista. Y yo siempre digo, y no es el que diga Uribe. es que Uribe no va a decir que es María Fernanda. Así gane María Fernanda. Le van a hacer conejo por tercera vez. Estoy absolutamente seguro. Es más factible que llegue Paloma Valencia, que es marxista. Es más de las ideas de Uribe. Claro, claro, y con una carita mucho más engañosa Mm. en su forma de hablar y la política, es mucho más fabianista. El fabianismo ese que nos trajeron por allá de Europa, de Italia, para meternos el marxismo de una manera muy sutil, de una manera muy soterrada por allá, para que la gente comience a recibirla sin darse cuenta que es un caballo de Troya. Ese es el fabianismo y la escuela crítica de Frankfurt.
Pero ella lo ha dicho, yo soy marxista. Y la gente, no lo dices porque, no sé, se inventan cuentos, no quieren creerlo. Y Disonancia de la cognitiva. Espriella. De las ella, pues yo no puedo hablar mucho, pues yo le tengo mucho aprecio, pero también es uribista. Ah, claro. Es muy uribista. Sí, pero Entonces, es un tipo como Trump, que tiene un ego y que el ego puede tapar muchas de estas cosas. Que sí, diga, no, ¿cómo así? Yo sumirme yo soy el presidente, el día que sea elegido, no sé si hasta dónde él diga, no, de aquí en adelante yo hago las cosas como yo pienso porque amo a Colombia. claro, esa es una esperanza que uno conserva, sin, por ejemplo, con la misma María Fernanda, que haya hecho este jueguito solamente para llegar y hacer su agenda derecha. Ella no es de Buen izquierda. punto, muy Sí, buen punto. es posible, nunca me ha dicho que ese sea, porque nunca pues, está enojada conmigo. No sé, puede que ese sea el de Abelardo también por otros asuntos, por su tema de ego y toda la cosa. Pues el de María Fernanda, pues es una mujer, es paciente, ha esperado esto y lo otro. Es posible que haga, pero eso es ¿Y qué tal que posible. fueran fórmula? No va a pasar, porque es que como O ella no va a dejar. ella misma se está metiendo el cuchillo ahí, está diciendo es lo que ya pactamos, y lo que pactamos es esto. Ah, pero de Entonces, pronto mañana Uribe dice Abelardo y María no, Fernanda. no, 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 A no. mí me encantaría eso. Sí, pero Abelardo y no, María Fernanda. no va a pasar, es más factible, no, 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 no va a pasar. No. Y Paola Holguín, la otra criada con dineros de narcotráfico, absolutamente de izquierda también ella. ¿Cuál? Paola, Paola Alguín. sí, total. Entonces, no, no creo. No creo que pase eso. Me gusta mucho la candidatura de una persona que, como tú dices, la gente no lo conoce, que es el general Matamoros, que fue víctima del gobierno de Santos. A mí me gusta él, me gusta lo que piensa, me gusta que no se ha plegado a todas estas cosas ridículas Y si un de las playas llama a Matamoros y le dice, camine conmigo. buenísimo. Bueno, Para mí Matamoros es una garantía, en cualquier lado sí, donde lo pones una garantía. probo. Y digamos, la gente debería votar por el mejor. Para mí el mejor, con cariño hacia Abelardo y hacia María Fernanda, es Matamoros. Entonces la gente comenzará, no, es que nadie lo conoce, va a tener 1000 votos, entonces va a subirse a la izquierda. Pues que nos importa, la izquierda ya se subió, la izquierda está gobernando desde siempre en Colombia. No, si un Eso- Matamoros llega, si un Matamoros llega a la recta final, a la elección final, la gente se vuelca a votar por él. Si es que Seguramente. realmente, claro, hay que llevarlo esa es una buena política aquí entre nosotros que podemos manejar y si llega uno de estos que ante la opinión pública no tiene mucha oportunidad y llega a la última vuelta, hay que elegirlo y la Claro. gente puede volcarse a las urnas. Ricardo, vamos a tener muchas reuniones aquí en el Pulso del Poder. Usted es un invitado porque dice las cosas que nadie dice, que nadie quiere escuchar, que aquí las presentamos. Yo he dicho mi posición, no estoy en Estados Unidos registrado ni como republicano ni como demócrata. Voté por Trump porque para mí George Bush y todos estos, Mitt Romney, yo fui a cubrir para la W Radio esa, cuando hicieron la reunión republicana en Tampa, Mitt Romney, por Dios, Mitt Romney es tan izquierdista como Barack Obama o como Joe Biden, lo mismo pasa en Colombia para que lo tengamos en cuenta y en perspectiva. Algo final, Ricardo, muchas gracias. Algo No, 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 que se nos quede. quedamos pendientes de saber qué sigue sucediendo en nuestra pobre Colombia. Y siempre digo, hay que votar por el mejor, no por el menos malo. Muy buena frase para terminar y que lo que hacemos, Ricardo, es para contribuir un poco a que la gente, no decirle a la gente qué pensar, sino que la gente piense por sí misma y no se deje manipular por lo que hacen los medios de comunicación tradicionales y la narrativa oficial. Un abrazo, Ricardo, muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias igualmente.